Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Proclamamos el texto de Mateo 25, 14 al 30. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, y todos los pueblos se reunirán en su presencia. Entonces separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos les preguntarán: Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? El rey le responderá: les aseguro que cuanto hicieron en favor de uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Después dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les responderá: les aseguro que cuanto dejaron de hacer en favor de uno de estos más pequeños, conmigo dejaron de hacerlo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El contexto nos permite clarificar los significados del texto. Contexto literario. Se trata de un discurso de amonestación o de advertencia con varios elementos de carácter apocalíptico. El contenido del discurso es sobre el juicio final y es lo último que se encuentra en el discurso escatológico de Jesús de Mateo 24, 25. El fin de Jerusalén y del mundo se entrelazan en la respuesta de Jesús a la pregunta que le hacen sus discípulos sobre cuándo será la destrucción de Jerusalén y cuáles serán sus signos. Como solo el Padre sabe cuándo será el fin de los tiempos, Jesús enseña con 3 parábolas las actitudes necesarias para que sus discípulos esperen y vivan esta última fase de la historia de la salvación. Con la primera parábola, la del siervo fiel y prudente, Jesús enseña la fe como fidelidad a la voluntad de Dios. Con la parábola de las vírgenes necias y prudentes, enseña el discernimiento y la vigilancia sin desfallecer. Y con la tercera parábola, la de los talentos, la responsabilidad ante los dones de Dios. Inmediatamente después de estas 3 parábolas está nuestro texto, que cierra el discurso sobre el fin de los tiempos, es decir, el discurso escatológico. Si bien es cierto que importa saber cuándo el Señor vendrá, no hay que descuidarse, pues está viniendo en pobres y marginados. Y la actitud ante quien es sacramento o signo de Cristo, el pobre, el marginado, resolverá mi estado al final de los tiempos. Y solo hay 2 posibilidades: aquello de vengan benditos de mi Padre o apártense de mí malditos. El contexto sociocultural. La descripción de cómo se desenvolverá el juicio tiene por trasfondo la actividad de un pastor, en concreto, la acción de separar al caer la tarde y después de pastar juntos a las ovejas de los cabritos, para poderlas encerrar en sus respectivos corrales. La derecha, por su utilidad,
era considerada en el mundo bíblico un lugar privilegiado. Aquí se ubican las ovejas de más valor que las cabras. No era difícil encontrarse con pobres y marginados en tiempos de Jesús, gente con hambre, con sed y desnuda, con presos y sobre todo con enfermos, también con muchos extranjeros que junto con las viudas y los niños constituyen en la Biblia la tríada clásica para referirse a los más pobres y necesitados. El contexto teológico. Las tres parábolas ya antes mencionadas insisten en la vigilancia debido a que en una parábola el Señor, en la otra parábola el novio y en la tercera parábola el amo tarda en llegar. Sin dejar el tema de la vigilancia respecto a la parucía del Señor, el discurso de Jesús sobre el juicio final enseña dos cosas. Primero, los criterios con los cuales Dios actuará al fin de los tiempos. Segundo, historiza al hoy y aquí el destino de cada discípulo al fin del tiempo, puesto que no será otro que lo que Él decida respecto de Cristo presente en pobres y marginados. Tan vital es la opción por Cristo hoy aquí que se juega el destino eterno en cuanto discípulo del que se hizo pobre para hacernos ricos en las cosas de Dios. Así el discurso prepara también la pasión de Jesús. Si Jesús entregó su vida por todos, se espera que su discípulo también entregue su propia vida por los desfavorecidos, para que se complete en ellos la pasión del Señor, y con la resurrección del Señor se les conceda vida nueva y eterna. Nuestro texto pertenece al género literario de discurso de amonestación o de advertencia y el contenido es el juicio final. Está organizado del siguiente modo. La organización siempre es importante para poder entender los temas centrales del texto. Versículo 31 al 33, Jesús viene con sus ángeles y los pueblos comparecen ante él. Separa a unos de otros, a buenos de malos. Se trata de la venida del Hijo del Hombre. Versículo 34-40, el primer diálogo del Hijo del Hombre, el Rey, con los de su derecha, llamados benditos de mi Padre, llamados justos. Tres momentos. Los invita, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Ellos preguntan, segundo momento, ¿cuánto te vimos así? Tercer momento, la respuesta. Lo mismo ocurre en los versículos 41 al 45. Esta vez es el diálogo del rey con los de su izquierda, calificados de malditos. Primero el rechazo, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. La pregunta, ¿cuándo te vimos así? Y la respuesta del rey. El versículo 46 es la conclusión, el castigo eterno para unos y la vida eterna para los justos. En el versículo 31 se menciona al Hijo del Hombre, que viene en su gloria con todos los ángeles a sentarse en su trono glorioso. Hijo del Hombre es una expresión que tiene varios significados y que va desde el pronombre personal yo hasta aquel individuo celeste y juez escatológico de la profecía de Daniel 7. Jesús se autodesigna Hijo del Hombre y señala dos cosas con esto: la solidaridad en lo humano y su debilidad en cuanto ser humano, y en segundo lugar, su venida gloriosa como juez y rey al fin de los tiempos. Se va a sentar en su trono, que es signo de dominio y autoridad sobre toda criatura. El versículo 32 se señala la acción de este rey: separará a unos de otros. Aforizo es el verbo que significa excluir, poner aparte. Se emplea 3 veces en Mateo. Se trata de un acto divino, de un acto de Dios al fin de la historia, que Dios realiza por medio de los ángeles, como en 13:49,
o por medio del Hijo del Hombre, como en el texto nuestro. Este acto separa a buenos de malos, para destinos diferentes, unos el castigo y otros la felicidad. Versículo 34, el rey le dice a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. El verbo que emplea es eulogeo, que aparece 5 veces en Mateo. Los benditos de mi Padre son aquellos reconocidos por el Padre por haber hecho su voluntad y por eso mismo destinados a una felicidad eterna. El verbo también lo emplea Jesús y la gente para alabar a Dios por sus dones y su bondad. En el versículo 34, vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino. Según las bienaventuranzas, en Mateo 5, son los mansos los que heredan la tierra prometida por Dios. Y la tierra prometida en el Nuevo Testamento es la salvación, la comunión plena con Jesucristo, la vida eterna. En el versículo 40, el rey se identifica con pobres y marginados y los llama hermanos más pequeños. Estos son los que sufren más indignidad y más pobreza. Del versículo 41 al 45 se relata en paralelo, simétrico y antitético lo que ya se había dicho en los versículos 34-40. Se mencionan 6 situaciones de sufrimiento humano, las mismas que se repiten ahora. Estas situaciones se refieren a 3 ámbitos: al ámbito de la alimentación, de la situación social y de la libertad, ámbitos fundamentales en lo que se refiere a la constitución y dignidad de una persona. Cuando se habla de la cárcel, estuve en la cárcel y no me visitaron, puede referirse a la situación de los misioneros a causa de las persecuciones. El verbo importante es el verbo hacer, el verbo poieo. No se trata solo de palabras, se trata de hacer todo lo necesario en favor de aquellos que viven en situaciones deshumanizantes. Mateo ya lo ha dicho: no solo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, poieo, el mismo verbo, aquel que hace, que cumple, que realiza la voluntad de Dios. En el versículo 41, apártense de mí, malditos. En Marcos 11, 21 se ocupa este mismo verbo. Jesús maldice a la higuera, y la higuera, en Marcos, como en los textos paralelos de Mateo, es símbolo del templo y del culto, porque es una higuera llena de hojas que no tiene ningún fruto. Algo similar ocurre aquí. El rey maldice a aquellos que están llenos de hojas, pero sin ningún fruto de misericordia respecto de los pobres y necesitados con quienes el Señor de la gloria se identifica. En el versículo 46, la conclusión: para unos castigo eterno, para otros la vida eterna. Es el resultado de la opción por Cristo en esta tierra y es el resultado del juicio divino al final de los tiempos. El castigo se representa con un fuego eterno, señal de la ira de Dios, el mismo donde es castigado el diablo y sus seguidores. El castigo corresponde a la total lejanía de Dios, porque se ingresa al ámbito del dominio del diablo, del malo, y es un castigo irreversible. La vida eterna, en cambio, es el ingreso pleno y por siempre en el ámbito de Dios, para vivir en comunión con Él y sus bienes, y esto es la vida eterna. El mensaje de nuestro texto. Una vez inaugurado por Jesús, el reino de Dios se desarrolla en la historia hacia su plenitud al fin de los tiempos. El Hijo del Hombre, que es el Rey o el Señor escatológico universal, como lo confesamos en el credo, de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos y entregar el reino a su Padre Dios. Según la parábola del trigo y la cizaña que encontramos en Mateo 13, y este discurso sobre el juicio final de Mateo 25, el reino se desarrolla en tres fases: la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase final. La fase inicial es Jesús, que ha resucitado e inaugurado el reino para todos, en especial para marginados, pecadores, pobres. Se inicia la fase de desarrollo. Es este tiempo histórico en el que estamos viviendo, y según nuestra parábola, Jesús resucitado se identifica con pobres, con marginados. Ellos son sus hermanos más pequeños. Y caminamos hacia la fase final, que es la parusía del Rey o Señor escatológico y la realización del juicio de Dios y el destino eterno. En aquel tiempo, cuando se trate de la parusía, los puestos a la derecha serán los benditos, los puestos a la izquierda serán los malditos. Los de la derecha conocerán el reino y la vida eterna, los de la izquierda el fuego y el castigo eterno. Esto, lo que va a ocurrir al final de los tiempos, es consecuencia de lo que ocurre ahora en la historia, en la fase de desarrollo. Si somos capaces de reconocer a Cristo resucitado que se identifica con pobres y marginados, seremos benditos del Padre de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos enseñaba que el reino, en su fase de desarrollo, crece entre pecado y gracia, mentira y verdad, tiniebla y luz. El discípulo debe caminar cultivando el discernimiento, la paciencia, la fidelidad cristiana. Nos enseñaba Jesús en aquellas tres parábolas ya mencionadas. Ahora, en la fase de desarrollo del reino, Jesús insiste en la historización de su parusía. Él está viniendo en pobres y desposeídos, y la opción por ellos es la opción por Cristo. Quien fue pobre y perseguido se identifica con los míseros para indicarnos que su victoria y su gloria humanizan a las personas, devolviéndoles su dignidad. El pobre se transforma entonces en sacramento de Cristo Rey. Estos son los hermanos más pequeños. Esta fraternidad explica la encarnación de Jesucristo y su misión entre nosotros. El amor es el criterio del juicio divino. El amor de Dios se ha hecho visible en Jesucristo, y Jesucristo ha hecho visible el amor del Padre en su entrega a todos, particularmente a pobres y necesitados. La misión, por tanto, del discípulo de Jesús es prolongar la fuerza redentora del amor divino, que restaura personas, que sana historias, que ofrece alegría y esperanza. En la capacidad de amar como Jesús, el discípulo se juega su destino final. Oramos. Padre, todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo. Haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.